La Gran Colombia. Luego de la batalla de Boyacá, Bolívar y otros líderes tuvieron la idea de crear un nuevo estado que reemplazara el virreinato de la Nueva Granada. Dicho plan se puso en acción en dos congresos. El primero se llevó a cabo en la ciudad venezolana de Angostura y el segundo en la ciudad neogranadina de Cúcuta. El Congreso de Angostura se reunió el 17 de diciembre de 1819. Allí se decidió crear una nueva república con el nombre de Colombia, que reuniría los territorios de Venezuela y la Nueva Granada. La idea de crear este gran país surgió de Bolívar, quien aspiraba a organizar una nación lo suficientemente grande como para competir económicamente con las potencias europeas. Por ello, Bolívar fue escogido como su presidente. El Congreso de Cúcuta sesionó en 1821. Allí se ratificó a Bolívar como presidente y se nombró a Santander como vicepresidente. Se estableció un gobierno centralista y se dividió el poder en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Bogotá fue la capital y se incorporó Quito, actual Ecuador. La administración de Santander. Bolívar encargó a Santander la administración del Estado, mientras él se dedicaba a completar la liberación de Venezuela, Quito, Perú y Bolivia, que aún no había alcanzado su independencia definitiva. Las regiones de Pasto, Riohacha y Santa Marta también continuaron siendo realistas por algún tiempo. Una vez Santander asumió sus funciones, se dedicó a recuperar la agricultura y el comercio, que había sido afectados por la guerra. Además, redujo las tarifas de importación de los productos extranjeros, eliminó la alcabala o el impuesto sobre las ventas para productos nacionales y abolió el tributo indígena. Sin embargo, la economía de la Gran Colombia sigue siendo débil. Un dato más: Colombia y la Gran Colombia. Aunque el nombre original del país, creado en el Congreso de Angostura, era República de Colombia, desde finales del siglo XIX fue cambiado por el de Gran Colombia, para diferenciarlo del nombre de nuestra actual nación. Las tendencias políticas. Cuando Bolívar fue elegido presidente de la Gran Colombia, su política se dirigió a crear un equilibrio entre las diversas castas de los criollos, buscando llevar los beneficios de la independencia a los sectores populares y así frenar tanto la ambición criolla como el peligro de posibles insurrecciones negras o mestizas. Sin embargo, el intento de Bolívar por integrar las poblaciones e impedir la organización criolla en contra de su gobierno se vio amenazado por las diferencias políticas que inspiraron a Santander por una parte de los caudillos venezolanos. Por la otra, por ello, se comenzaron a formar dos corrientes políticas diferentes. El militarismo se basaba en las fuertes intenciones de Bolívar sustentadas en el poder que le dejaba el ejército. En Bolívar, la idea temprana sobre la necesidad de un ejército regular se debía a la convicción de que no era posible triunfar sobre el ejército profesional español, solo mediante la guerra irregular de las guerrillas. Por lo general, los seguidores de Bolívar eran militares venezolanos como José Antonio Páez, que querían corregirlo del gobierno de Santa Fe. El civilismo se basaba en una actitud política según la cual un pueblo debía seguir los lineamientos de un Estado de derecho, regido por unas leyes y por la democracia liberal. Frente al militarismo de Bolívar surgió una resistencia encabezada por criollos agrupados alrededor de General Santander, entre los cuales participaban comerciantes y abogados, opuestos al ejército y defensores del civilismo. Por causa de su intención política y democrática, esta actitud le valió a Santander el sobrenombre de el hombre de las leyes. La guerra es la economía. Los triunfos militares de las tropas libertadas sobre los ejércitos españoles fueron llegando en diferentes confrontaciones. Así, muchos territorios americanos alcanzaron su independencia. Venezuela en la batalla de Carabobo, 1821. Quito en la batalla de Pichincha, 1822. Perú y el Alto Perú, actual Bolivia, en las batallas de Junín y Ayacucho, 1824. Sin embargo, el gasto público de las batallas trajo dificultades económicas para la Gran Colombia y el gobierno se vio obligado a endeudarse con Inglaterra para desactivar la economía. Para 1826, las deudas con los prestamistas ingleses se habían elevado tanto que gran parte del presupuesto del país debía invertirse en estos pagos. Desde luego que para poder hacerlo fue necesario dejar de invertir en los sectores agrícolas y mineros, lo que casi produjo su abandono. Durante los años de la Gran Colombia, el comercio se vio perjudiciado por los costos del transporte para llevar los productos agrícolas y textiles eran muy elevados. A estas dificultades se sumó el rápido deterioro de los productos agrícolas durante su transporte de una ciudad a otra, pues como los caminos eran difíciles y sumamente montañosos, los viajes se hacían largos y las mercancías no alcanzaban a llegar en buenas condiciones. Diferencia entre Bolívar y Santander.
Como ya sabes, aunque Bolívar y Santander trabajaron conjuntamente para consolidar la independencia, entre ellos se presentaron serias diferencias, pues mientras Bolívar era partidario del militarismo, Santander era de tendencia civilista. Las discrepancias entre Bolívar y Santander se hicieron notorias cuando Páez lideró un intento separatista en Venezuela y aumentaron cuando Bolívar escribió una constitución autoritaria para Bolivia en 1826. Quiso aplicar a la Gran Colombia. El proyecto constitucional bolivariano buscaba acabar con el desorden político de la República y la manipulación electoral, y la Constitución promulgaba un fuerte centralismo y un presente vitalismo. Santander, en cambio, defendía la idea de un poder ejecutivo con menos autoridad, cuyo presidente fuera elegido mediante el sufragio restringido. La situación se agravó cuando Bolívar se nombró a sí mismo dictador. Como medida temporal de salvación nacional, esto acrecentó la división. Los bolivaristas obtuvieron el apoyo de los grupos interesados en evitar las reformas al orden colonial, mientras que los santanderistas se dedicaron a defender la orden constitucional y las reformas que beneficiaban a los comerciantes. Frente a estos sucesos, los partidarios de Santander decidieron atentar contra la vida de Bolívar en la conspiración de 25 de septiembre de 1828, conocida como la Noche Septembrina. Por este hecho, Santander fue apresado y condenado a muerte, pero Bolívar lo perdonó y cambió su sentencia por el exilio a Europa. La Noche Septembrina. El 26 de abril de 1828, un grupo de hombres se reunió para planear el asalto en contra de Bolívar. 5 meses después, unos 12 civiles y 25 soldados comandados por Pedro Carujo forzaron la puerta del Palacio Presidencial y asesinaron a los guardias, tras los cuales buscaban el cuarto de Bolívar. Manuela Sáenz, quien se encontraba con Bolívar, escuchó el alarido de los perros guardianes y vio los cuerpos de los vigilantes asesinados. Ante el aviso de Manuela, Bolívar tomó su pistola y su sable y trató de abrir la puerta. Bueno, Manuela lo convenció para que escapara por la ventana. Bolívar, que se encontró con un hombre que lo ayudó a refugiarse, una vez seguro pasó la noche bajo el puente Carmen, lo que empeoró la tuberculosis que padecía. Por su coherencia y actitud de aquella noche, Bolívar llamó a Manuela Sáenz la libertadora del libertador. Enfrentamientos con la Iglesia. Otra dificultad en el desarrollo de la Gran Colombia se debió a los enfrentamientos entre la élite criolla y la Iglesia. Esta situación comenzó cuando los criollos del gobierno intentaron introducir ideas e instituciones liberales que el clero sintió como una amenaza frente al papel que cumplía la religión en el campo de la educación y la formación moral de la población. El gobierno emitió un decreto que ordenaba el cierre de todos los monasterios y los conventos habitados por menos de 8 clérigos y elevaba a 25 años la edad para la toma de los votos sacerdotales. Esto aumentó el descontento de la Iglesia. Frente a estas medidas, los miembros del clero incentivaron en el pueblo un sentimiento de hostilidad hacia la élite liberal y por lo tanto hacia el gobierno de Bogotá. La oposición de la Iglesia vino a colaborar en el debilitamiento de la unidad trancolombiana. La ruptura de la República. Con todos estos acontecimientos, el fin de la Gran Colombia se precipitó. Venezuela y Quito desconocieron cualquier autoridad central fuera de sus entidades territoriales y finalmente proclamaron su separación. Los venezolanos por medio de Páez en enero de 1830 y los ecuatorianos con Juan José Flores a la cabeza unos meses después. Ante esta situación, Bolívar dejó el gobierno en manos del venezolano Rafael Urdaneta y partió hacia Europa. Sin embargo, tuvo que detenerse en la ciudad de Santa Marta debido a sus graves problemas de salud. Finalmente, Bolívar murió de tuberculosis el 17 de septiembre de 1830 en la quinta de San Pedro Alejandrino, propiedad del reconocido comerciante español Joaquín de Mier, quien lo había acogido. Con la muerte del libertador se acabaron definitivamente los intentos por preservar la unidad de la Gran Colombia y surgieron entonces la República de la Nueva Granada, Venezuela y Uruguay. Gracias por su